a todos, yo soy Lola y esto es La Lectora Roja. Bienvenidos un día más al canal. Como siempre, lo primero que quiero hacer es agradeceros el apoyo y el cariño que le dais tanto al canal como a la cuenta de Instagram, que como habréis observado, los que me seguís por allí y los que no, corred a hacerlo. He retomado la cuenta un poco enfocada a las reseñas de los libros que he ido leyendo este año, porque la tenía un poco abandonada. Ya sabéis que he tenido la vida un poco así girada y tuve que decidir, entonces preferí quedarme con el canal y dejar un poco más de lado la cuenta de Instagram, pero poco a poco voy retomando la vida normal. Y bueno, como os digo, allí tenéis reseñas, 2 reseñas a la semana, porque tengo por reseñar todo lo que he leído durante el año 2022. Así que bueno, si no os habéis pasado por allí, os invito a que lo hagáis. Hoy, como habréis visto por el título del vídeo, vengo con el wrap up de las lecturas del mes de septiembre, es decir, el resumen de lecturas del mes de septiembre. En este caso han sido 2, 4, 6, 7 libros. He leído 7 libros, bueno, realmente he escuchado 2, pero bueno, he leído 7 libros. Y no me enrollo más porque no quiero que el vídeo se haga muy extenso. Ya sabéis que hay autores y libros con los que me enrollo un poco más y otros con los que me enrollo un poco menos, así que no doy más vueltas. Voy a empezar por la lectura conjunta que salió elegida en el mes de septiembre. Ya os dije en el vídeo de la semana pasada que fue la lectura que propuse yo y la verdad que para mí ha sido una decepción. Os cuento un poco la historia. Se trata de La vida en un minuto, de José Antonio Lucero. Le puse solamente 2 estrellas y voy a explicar por qué. A este autor yo lo conocí porque, bueno, investigando un poco en Instagram y brujuleando un poco, encontré que tiene unas charlas sobre escritura y, bueno, me interesa ese tema, ya os hablaré de esto en otro momento. Y entonces, bueno, le encontré y, bueno, me pareció, bueno, me llamó la atención. Es una persona que es historiador y ahora mismo lleva un blog y una cuenta de YouTube, que creo que es La Cueva de Halicarnaso. Os lo dejo por aquí de todas formas. Y la verdad que me llamó la atención. Es autor de otra novela más actual, La viuda de guerra o algo así. Bueno, os lo dejo también por aquí. Y dije, bueno, pues vamos a empezar. La verdad que la premisa del libro me llamaba la atención porque se va a centrar en un hecho histórico que tuvo lugar en la posguerra española. El choque de un tren en un túnel aquí cerquita en León. Y bueno, me llamó la atención por la temática, por la ambientación histórica, por la ambientación geográfica y dije, pues vamos a proponerlo. Propuse el libro y la verdad que a la gente le gustó bastante. Y bueno, de hecho salió ganador, además con margen, ¿no? ¿Qué me ha pasado con este libro? ¿Por qué le he dado solo 2 estrellas? Pues porque se nota mucho que es la primera novela del autor y creo que no está bien desarrollada. Primero, el tiempo verbal que utiliza es en presente y a mí me saca de la lectura. Me siento mucho más cómoda leyendo en tiempo pasado y eso es un punto negativo para mí. No digo que esté mal, digo que a mí me saca de la lectura. Segundo, los personajes son bastante planos. El libro comienza hablándonos de un personaje del cual se repite siempre nombre y apellido, David Baldomero, cosa que no entiendo por qué siempre nos indica nombre y apellido. Desconozco, supongo que habrá algún motivo. Si alguien lo sabe, dejádmelo en los comentarios, porque yo lo desconozco y la verdad que se hace molesto, llega un momento que se hace molesto. Y después de 6 o 7 capítulos, gira y nos va a hablar de Julia, que tiene una vida totalmente distinta, porque David es hijo de una familia sefardí, española, y Julia pues es una mujer que tiene dinero, que está estudiando en la universidad, que tiene bueno, pues motivaciones culturales, políticas, etc. Y bueno, en principio a mí me encajaba, tenía claro cuál iba a ser el punto de encuentro entre ambos, no os voy a contar nada más.
¿qué es lo que me ha ocurrido con este libro? Como digo, los personajes me han resultado bastante planos. La historia en sí me parece que ha sido escrita como un pretexto para hablarnos de ese hecho concreto, de ese choque de trenes. Además, nos cuenta en algunas ocasiones el mismo hecho visto desde un personaje y en los 2 capítulos siguientes el mismo hecho visto por otro personaje. Y entonces se hace tedioso y pesado y lento a la hora de continuar con la lectura, ¿no? Es un libro que yo no recomendaría. No creo que le dé más oportunidades al autor, por lo menos de momento. Tampoco entiendo el hype de este libro. Los comentarios que he leído han sido casi todos súper positivos y realmente me sorprende. No voy a decir que no lo entienda, pero sí me sorprende porque el sentir general del grupo, del club de lectura, fue este que yo os estoy transmitiendo. Es cierto que hubo gente a la que, bueno, pues no le disgustó o incluso disfrutó del libro, pero el sentir general era este. Entonces, de verdad, no entiendo el éxito de esta novela. Supongo que, bueno, pues campañas publicitarias, etcétera, en lo que no me voy a meter, por supuesto. Y bueno, este fue el primer libro que leímos este mes. El segundo libro que leí también en lectura conjunta fue Asesinato en Fleet House de Lucinda Riley. Con este libro me pasó un poco lo mismo. De esta autora yo había leído el primero de la saga de las 7 hermanas, la historia de Maya, que me encantó. Está catalogada como novela, creo, romántica. Para mí no lo es una novela histórica en la que nos van a contar la historia de 7 hermanas, que además no son hermanas de sangre, sino que han sido adoptadas. No sé, es un libro, en ese caso, muy bonito, está muy bien escrito, las descripciones son preciosas, los personajes son profundos y me gustó muchísimo. Y hace poco salió esta novela, que fue el único thriller que escribió la autora. Como sabéis, nos dejó hace poco y fue el único thriller que escribió la autora. Bueno, yo más que thriller lo llamaría novela de misterio porque de thriller para mí tiene poco. Es verdad que hay un asesinato, pero ya está. Vamos a conocer la historia de un niño que va a aparecer muerto en una especie de escuela, ¿no? de internado. Y se va a suceder una serie de investigaciones, va a haber otras muertes asociadas o no a este primer hecho. Y el libro empieza contándonos cómo un hombre entra en una habitación y cambia unas pastillas por otras. Es así como va a morir este chaval, este adolescente. ¿Qué me ha pasado con este libro? Pues que igual que el anterior, me han resultado personajes bastante planos. Tiene giros que yo personalmente no entiendo. La inspectora, como todos, tiene un pasado atormentado y se divorció de su ex marido porque la engañó con una compañera de trabajo. El ex marido también era policía. Y bueno, pues la inspectora Jazz, la inspectora Hunter, va a ir intentando desentramar cuál ha sido el motivo y el objeto de este asesinato y de las muertes que van apareciendo alrededor de este colegio. Y de repente es el padre, que está enfermo el hombre, es el padre el que le va dando pistas de por dónde seguir la investigación. Sin venir a cuento, no sé, no es un libro que me haya gustado. El misterio en sí, bueno, es original, tendría un pase, pero realmente el desarrollo no me ha gustado. Si no habéis leído a Lucinda Riley, no empecéis por este libro, porque creo que no le daríais una segunda oportunidad y de verdad la merece. Creo que no era su género, simplemente, no era el estilo en el que ella brillaba. Si no habéis leído nada de esta autora, la saga de las 7 hermanas, la historia de Maya, el mejor libro para empezar, porque este libro yo le di 3 estrellas, no sé si lo he dicho, y no es un libro que yo os pueda recomendar. Como os he dicho al principio, escuché 2 audiolibros. Uno de ellos es Golpes de Luz, de Ledicia Costas. Es una novela a la que le di 3 estrellas, pero porque es cortita
y bueno, porque tampoco me sacó de mí, ¿no? Tampoco me enseñó nada nuevo, ni me mostró un universo distinto, ni una forma de ver la vida diferente, pero me ha gustado mucho. No conocía a la autora, es una autora gallega. El libro está escrito originalmente en gallego y después se tradujo al castellano. Es un libro cortito, 200 y pocas páginas, como mucho 300. Como digo, lo escuché en audiolibro, creo que fueron 5 horas o 4 horas y media, una cosa así. Y la verdad que es un libro entrañable. Y es un libro entrañable, supongo que también por mis circunstancias personales, ¿no? Como sabéis, yo llevo años viviendo en Asturias, que está muy cerquita de Galicia, y como sabéis, tengo a mi abuela malita. Entonces, bueno, en este libro nos vamos a encontrar la historia de una mujer que tiene un hijo, se acaba de divorciar, ella vive en Madrid, se acaba de divorciar porque su marido pues parece que la engañaba y se va a trasladar, una vez que se divorcia, se traslada con su hijo Sebas a la casa de su madre porque la madre está enferma y necesita de su ayuda, ¿no? Entonces se trasladan dos personas que han vivido en Madrid toda la vida, se trasladan a vivir a un pueblo, a Galicia, y bueno, esa es la parte que me toca, ¿no? Es muy curioso porque está escrito a tres voces. Vamos a conocer el punto de vista de Sebas, de su madre, que ahora mismo no recuerdo el nombre, y de Luz, que es la abuela. Es un libro entrañable por la relación que tienen la abuela y el nieto, por cómo nos muestra el libro las tres etapas de la vida, cuando eres joven, cuando eres adulto y cuando eres una persona ya mayor. La abuela tiene un problema de medio demencia y bueno, escucha voces de su propia madre en la cabeza, entonces, como digo, lo escuché en audiolibro y cada parte, cada voz está narrada por una persona distinta. Sebas está narrado por un niño, su madre está narrada por una mujer adulta y Luz está narrada por una persona más mayor. Es un libro entrañable. Yo, no, como digo, no conocía a la autora, tampoco he investigado si tiene más novelas, pero me gustaría leer más. Podríamos decir que es una novela costumbrista en el sentido de que simplemente nos va a narrar la vida de estas tres personas, las relaciones que tienen entre ellos, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus miedos. Todo esto va a ir intrincado con la desaparición del marido de Luz, del padre de la protagonista. Cuando ella era pequeña, el padre desaparece y la madre pues les ha contado toda la vida le ha contado a ella toda la vida que se marchó, que la abandonó y que se marchó a Argentina. Y por el medio ella es periodista y nos vamos a encontrar también con una especie de investigación sobre los narcos, sobre la droga en la Galicia pues, de los años 80. Es una novela cortita, está muy bien enlazada. Yo me he divertido mucho, me he reído mucho, sobre todo con la relación entre la abuela y el niño. Si no lo habéis leído os lo recomiendo, creo que aunque solo le he dado 3 estrellas es un muy buen libro y como digo, si no lo habéis leído pues para mí es una muy buena recomendación. Otro de los libros que leí también en lectura conjunta, pero esta no fue mía, esta fue de Patricia, desde aquí un beso Patri, fue Una corte de rosa y espinas de Sara J. Maas. Este libro, bueno, no lo tengo físicamente, yo lo compré en la feria del libro del año anterior, del año pasado, no de este, del año pasado, pero se lo dejé a mi hermana cuando nos fuimos en junio a República Dominicana para que lo leyera ella en el avión. Creo que no lo empezó allí, creo que lo empezó después y finalmente se ha acabado enganchando, se ha leído el primero, ya le he comprado el segundo y por eso no lo tengo físicamente porque decidí regalárselo a ella, ella lo ha disfrutado muchísimo más que yo. Como digo, le compré el segundo, no me lo compré para mí porque yo no voy a leer el segundo, ya os lo adelanto, pero a ella le encantó, entonces bueno, os lo dejo aquí en imagen. ¿Qué me pasa con este libro? Creo que le di 2 estrellas. Es un libro de fantasía, es un libro que la mayor parte de la gente compara con el cuento de La Bella y la Bestia, no con la película de Disney, sino con el cuento original. Yo no lo he leído, por lo tanto no lo puedo comparar. Y es una saga que tiene una fama brutal. Es verdad que igual ha pasado un poco el tiempo del boom,
pero yo realmente no lo entiendo. Os cuento un poco el argumento del libro. Nos vamos a encontrar con Feira, que es una de las 3 hermanas de la familia. La madre murió y el padre vive con ellas. Feira es la única de todos sus familiares que se encarga de cazar, de coser el cuero, de limpiar la casa, de cocinar, pues de cuidar, ¿no? Hace un poco el papel de madre. Y un día, cazando, pues se encuentra con un ser fantástico que intenta matarla y consigue ser ella la que acabe con esta criatura. Lo que no sabía era que, bueno, pues más allá del muro, ¿no? En el otro lado del muro, donde tiene lugar bueno, las altas cortes, donde están las altas cortes, los altos faes, que digamos es la parte mágica de la novela, tienen una norma, y es que cuando se le quita la vida a un ser mágico, a una criatura mágica, tienes que pagarlo con tu propia vida, pero no te matan, sino que te dejan viviendo con ellos allí. Eso es lo que le cuentan a Feira. Y pues eso, se la encuentra Tamlin y Lucian, que son los 2 personajes masculinos de la novela, por lo menos los importantes, por lo menos de los que os puedo hablar. Y entonces, bueno, pues la encuentran, se la llevan, la raptan, le dicen que su familia no va a sufrir ningún tipo de daño, que va a estar atendida, pero que ella tiene que pagar con la estancia allí. No os cuento nada más. Lo que sí os digo es que para mí el world building, que es este mundo construido por la autora, hago un paréntesis, si no habéis visto el vídeo, en el que os hablo de fantasía, os lo dejo por aquí, no recuerdo ahora mismo por dónde sale, creo que es por aquí. Es un vídeo en el que os hablo de los tipos de fantasía, de los libros de fantasía que he leído y de cuál es mi opinión sobre la fantasía y qué tiene que tener la fantasía para que nos enganche. Y ahí os explico mejor lo que es el world building, es, bueno, pues simplemente el mundo que crea el autor. Creo que no está bien explicado, creo que hay cosas que faltan. Esto solo lo puedo salvar teniendo en cuenta que es el primer libro de una saga, no sé si son 4 o 5 libros. Como digo, yo no voy a continuar de momento con ella. Entonces es el único motivo por el cual yo puedo darle un marchamo de calidad, en el sentido de bueno, hay cosas que faltan, pero más adelante te las voy a explicar, ¿no? No me ha gustado la historia de amor que hay por detrás. Es un libro que para mí se ha quedado plano, los personajes no tienen demasiado desarrollo. Insisto, os estoy hablando solo del primer libro, probablemente si continuara la saga pues todo tendría sentido, pero también creo que cuando un escritor se enfrenta ante el trabajo, ante la labor de escribir una saga, hay cosas que tienen que quedar explicadas, ¿no? Es mi punto de vista. Me da igual que sea fantasía, novela histórica, me da lo mismo. Hay cosas que tienen que quedar dichas y explicadas, y en este caso no sucede. Si no habéis leído fantasía, como fue el caso, por ejemplo, de mi hermana, nunca, pues probablemente sea una buena opción para aproximaros al género. Pero si sois lectores de fantasía habituales, ya os digo que no es la mejor opción, por lo menos para mí. Otro de los libros que escuché en audiolibro fue La ciudad de vapor. Además también la comentamos en lectura conjunta porque, como sabéis, tenemos un grupo en el que nos propusimos leer toda la obra de Zafón. Ya leímos la tetralogía de los libros del cementerio de los libros olvidados, perdón, y este era el siguiente. Como sabéis, bueno, pues Carlos Ruiz Zafón nos dejó hace poco, y este es un libro que se publicó a fecha póstuma. Es un libro de relatos y es un libro que él quiso escribir, lo explican al principio del libro, él quiso escribir para los fanáticos de su historia, ¿no? de los amantes del cementerio de los libros olvidados, y la vida a veces es muy perra y no le permitió hacer esto en vida, ¿no? Entonces, bueno, la editorial quiso publicarlos, aunque él no lo viera, un poco en honor a él, ¿no? Y como guiño a su gran labor. Así que nos vamos a encontrar con 11 relatos, muchos relacionados con esta tetralogía y otros no, pero con un ambiente y un halo que no te permite despegarte y sacarte de la cabeza a los personajes que todos conocemos, ¿no? Hay 2 en concreto que me gustaron muchísimo,
Uno fue el último, que nos habla sobre Gaudí, y otro fue, me parece que es el quinto, no recuerdo el nombre, os lo voy a dejar por aquí, en el que nos va a explicar quién está enterrado en el cementerio de los libros olvidados. De verdad, si habéis leído la tetralogía, si sois fans de Fermín, de la familia Sempere, debéis leer por lo menos este relato del que os hablo. En general os recomiendo que los leáis todos porque es una forma de aproximarse, ¿no?, a ese halo y a esas emociones que remueve este autor. Le di 4 estrellas, me encantó, me gustó muchísimo, y eso que no soy lectora habitual de relatos, pero creo que es una recopilación muy chula y creo sobre todo que toca un poco las emociones, quizá por eso me gustara tanto, porque me une un poco a la tetralogía. El último de la tetralogía no me dejó buen sabor de boca, creo que había saturado de la historia en sí, entonces ha sido una forma como muy, muy bella de reencontrarme con el autor. ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda? Pues el único libro al que le he dado 5 estrellazas este mes, como no puede ser de otra manera, es Brandon Sanderson, el autor de El Imperio Final. Nos encontramos ante el primer libro de la trilogía de Nacidos de la Bruma. ¿Qué os cuento de Brandon Sanderson que no os haya contado antes? Pues que creo que en este libro, por lo menos en el inicio de esta tetralogía, en este libro, es el sistema de magia más complejo que yo le he leído hasta el momento. Cuando digo complejo no me refiero a difícil, pero sí tiene una complejidad el sistema de magia en sí. Nos vamos a encontrar con una banda de ladrones callejeros, con 2 protagonistas, podríamos decir. Por una parte Bean, que es una muchacha de 15-16 años, y por otro lado tenemos a Kelsier, que va a ser un poco el jefe de esta banda. A ver qué os cuento para no destriparos. Bean pertenece a una banda callejera, su hermano la deja abandonada cuando es joven, le avisa de que todo el mundo la va a traicionar, de que todo el mundo es malo, pero la deja con una banda que en principio la cuida y la protege, no se sabe muy bien por qué. Y por otra parte tenemos a Kelsier, que es el que se está encargando de reunir a un grupo de brumosos, que ahora os explico lo que es, de brumosos, con un objetivo claro, que es derrocar al Imperio Final. El Imperio Final es el sistema político que reina en ese momento, en este universo, ¿vale? A la cabeza de este Imperio Final tenemos al Lord Legislador, y es a este ser, a esta persona, a quien Kelsier quiere derrotar. Sin meterme mucho más en enjundia, lo que sí os diré es que el world building está muy, muy, muy bien construido. El sistema de magia es brutal. Nos vamos a encontrar con la alomancia, que es la capacidad de desarrollar determinados poderes a través de la ingesta de ciertos metales. Por una parte están los nacidos de la bruma, que son las personas que tienen la capacidad de ingerir los 8 tipos de metales que hay y trabajar con ellos. Y por otra parte están los brumosos, que solo tienen la capacidad de trabajar con uno de ellos. No os digo quién es quién, si la banda de Kelsier son brumosos, como os decía. Y bueno, van a acoger a Bean, a acoger a Bean en esta banda para que se interne en los banquetes y en las cenas y en los bailes de la nobleza, porque parte del plan es conseguir que los nobles entren en guerra entre sí, entre las distintas casas que hay. Entonces, bueno, van a utilizar a Bean de señorita bien vestida y de la nobleza, pues para sacar información y para intentar introducir cierta información que provoque luchas entre las distintas casas. ¿Qué tenemos aquí? Pues un libro que es una verdadera maravilla.
Me gustó mucho la estructura porque es un poco parecido a La Casa de Papel. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos van a explicar el plan al principio. Es decir, Kelsier reúne a toda su banda y les explica cuáles son los puntos a seguir, cuáles son los cometidos de cada miembro de la banda. Y realmente va a ser la excusa acabar con el Imperio final para todo el desarrollo de la novela. Está muy bien escrito, como siempre, el world building es perfecto, como siempre, los personajes son profundos, como siempre, y yo sé que vais a acabar hartos de mí, de que yo os recomiende a este señor, pero de verdad, si no leéis fantasía, este es vuestro autor. No sé qué más deciros de Brandon Sanderson. Igual no es el mejor libro para empezar porque, como digo, el sistema de magia es complejo y al principio, cuando leemos fantasía, queremos entenderlo todo y no funciona así. Entonces, bueno, este fue, como digo, el único libro de 5 estrellas que he leído este mes. Han sido 7. Muchas gracias por llegar hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias. Y no tengo nada más que comentaros, que espero poder traeros pronto el vídeo del aniversario, del primer aniversario del canal. Se me hace un poco bola la vida, así que bueno, tengo el tiempo justo. La semana que viene bajo a Madrid, por lo tanto os tengo que dejar el vídeo grabado. Vosotros estáis viendo un vídeo grabado de la semana pasada. Así que nada, que muchísimas gracias por llegar hasta el final y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!